Bienvenidos a este canal de Historia y Leyenda. Hoy conocerás el día en que Pancho Villa, el centauro del norte, se atrevió a hacer lo impensable, atacar en suelo estadounidense y enfrentar directamente al ejército más poderoso del mundo. Quédate hasta el final, porque esta es la historia de cómo un hombre y sus revolucionarios desafiaron a una nación entera. Era la madrugada del 9 de marzo de 1916. El aire frío del desierto cortaba la piel y el silencio solo era roto por el crujido de las ramas secas. En la oscuridad, más de 400 villistas avanzaban a caballo hacia un pequeño pueblo en Nuevo México llamado Columbus. Pancho Villa iba al frente, con el bigote espeso y los ojos brillando bajo el sombrero ancho. Su plan era audaz y suicida: cruzar la frontera, tomar el pueblo por sorpresa y golpear directamente al ejército norteamericano. ¿Por qué? Algunos decían que buscaba vengarse de traiciones, otros que quería demostrar que ni Estados Unidos podía detenerlo. Lo cierto es que Villa quería dejar claro que su nombre era más fuerte que cualquier frontera. Cuando el reloj marcaba las 4:00 de la madrugada, los villistas irrumpieron en Columbus. Los disparos retumbaron en la noche, los caballos relinchaban y las calles de tierra se llenaron de caos. Las tropas norteamericanas, sorprendidas, apenas tuvieron tiempo de responder. Se decía que el fuego de las ametralladoras iluminó la oscuridad como relámpagos de hierro. Villa, con machete en mano, gritaba órdenes en medio del estruendo. Sus hombres incendiaron almacenes, atacaron cuarteles y sembraron pánico. Pero no era una simple incursión. Era un desafío directo a la potencia del norte. El ejército norteamericano reaccionó con rapidez. Soldados bien armados, con ametralladoras Colt y fusiles Springfield, salieron de los cuarteles disparando sin descanso. El duelo fue brutal. Revolucionarios contra un ejército organizado y entrenado. La diferencia de poder era abismal, pero los villistas tenían algo que los gringos no podían entender. Peleaban por Villa, y Villa peleaba por ellos. La batalla duró poco más de 2 horas, pero quedó grabada en la historia. Cuando el sol comenzó a salir, Villa ordenó la retirada. Había perdido hombres, sí, pero había ganado algo mucho más grande: el miedo y el respeto de Estados Unidos. Por primera vez en su historia, el gobierno norteamericano lanzó una expedición militar dentro de México para atrapar a un hombre. La llamaron la Expedición Punitiva, comandada por el general John J. Pershing, con más de 10,000 soldados, aviones y vehículos blindados. Todo un ejército moderno persiguiendo a Pancho Villa y a su gente, pero nunca lo atraparon. Durante meses, Pershing recorrió el desierto, las sierras, los pueblos, pero Villa se desvanecía como un fantasma. La potencia del norte, con toda su maquinaria bélica, jamás pudo atrapar al centauro del norte. La frontera entre México y Estados Unidos parecía dormir bajo el frío del desierto. Era la madrugada del 9 de marzo de 1916, y el pequeño pueblo de Columbus, Nuevo México, apenas se mantenía en pie con sus calles de tierra. Sus casas de madera y un cuartel militar donde descansaban unos cientos de soldados norteamericanos. Nadie en ese instante sospechaba que estaban a punto de entrar en las páginas más insólitas de la historia. Lejos de allí, en las sombras, un grupo de jinetes avanzaba en silencio. Más de 400 villistas, endurecidos por años de revolución, cabalgaban bajo la luna menguante. Sus caballos respiraban con fuerza, levantando nubes de polvo que el viento helado disipaba rápido. Al frente iba Pancho Villa, el centauro del norte, con su silueta inconfundible, sombrero ancho, bigote espeso, mirada ardiente. La decisión de atacar Columbus había nacido de una mezcla explosiva: traición, venganza y mensaje político. Algunos comerciantes norteamericanos, que antes le habían prometido armas y apoyo, lo habían engañado y entregado a sus enemigos. Para Villa, eso no quedaría impune. Además, quería demostrar que su nombre era más fuerte que cualquier frontera, que podía desafiar incluso a los Estados Unidos. A su lado cabalgaban Martina, la inseparable mujer guerrera que jamás retrocedía; Doroteo, su compadre de confianza; y el güero Salas, con su lengua afilada y su rifle listo. Ellos sabían que aquella noche no era una escaramuza más, era un salto al abismo de lo desconocido. El centauro detuvo su caballo sobre una loma desde donde se veía la silueta dormida del pueblo.
El humo de algunas chimeneas subía lento al cielo estrellado. Villa levantó el brazo y sus hombres se detuvieron. Bajó la voz, pero cada palabra cayó como un trueno. Hoy no atacamos a campesinos ni a peones. Hoy enfrentamos al ejército de los gringos en su propia tierra. Que el mundo sepa que Villa no se esconde. Un murmullo recorrió a la tropa, mezcla de emoción y nervios. Algunos se persignaron, otros besaron medallas colgadas al cuello. Villa levantó la mirada al cielo oscuro y por un instante pareció hablar con los muertos que lo acompañaban desde sus batallas pasadas. Luego dio la orden: ¡adelante! El galope retumbó en la tierra como un rugido de tormenta. En Columbus, los centinelas somnolientos apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Primero escucharon el estruendo de cascos, luego vieron las siluetas que se abalanzaban desde la oscuridad. Los villistas entraron disparando y gritando vivas a la revolución. El caos fue inmediato. Las ventanas estallaban, los caballos relinchaban, las mujeres corrían buscando refugio. Los soldados norteamericanos, sorprendidos, intentaron organizarse. Desde el cuartel se escucharon las primeras ráfagas de ametralladora Colt. Las balas iluminaron la noche como relámpagos, cortando el aire y derribando jinetes. Pero Villa no se detuvo. Gritaba órdenes en medio del estruendo como un huracán humano. ¡A los almacenes! ¡Fuego en los cuarteles! ¡Que sientan lo que es la revolución! Los villistas prendieron fuego a los depósitos militares y las llamas pintaron el cielo de rojo. El pueblo entero parecía arder. El humo mezclado con el olor de la pólvora creó una cortina espesa que hacía más feroz la confusión. Doroteo disparaba desde su montura, derribando centinelas. El güero Salas, con una carcajada salvaje, lanzó una granada improvisada contra una carreta de armas que estalló en 1000 pedazos. Martina avanzaba al frente, machete en mano, abriendo paso entre los disparos. El estruendo despertó a todo Columbus. Los civiles aterrados corrían a refugiarse donde podían. Algunos se escondieron bajo las camas, otros huyeron al desierto. Para ellos la frontera nunca había sido escenario de guerra hasta esa noche. El ejército norteamericano reaccionó con rapidez. Los oficiales gritaban órdenes en inglés, tratando de organizar a sus hombres. Las ametralladoras Colt, colocadas en posiciones estratégicas, comenzaron a rugir sin descanso. Las balas trazaban líneas incandescentes en la oscuridad. Cada ráfaga cortaba a varios jinetes, y los caballos caían derribados en un espectáculo atroz de polvo y sangre. Villa, en medio de aquel infierno, parecía intocable. Su caballo giraba con destreza, esquivando disparos, y él disparaba su pistola con puntería mortal. Su voz retumbaba entre las llamas y el humo. ¡No se detengan! Hoy escribimos la historia. Pero la resistencia norteamericana era más dura de lo esperado. Los soldados, bien entrenados y armados, comenzaron a reorganizarse. El cuartel se convirtió en fortaleza, y desde allí lanzaban un fuego constante que empezó a diezmar a los villistas. El choque se prolongó durante 2 horas, que parecieron eternas. El cielo nocturno se iluminaba con balas trazadoras, incendios y explosiones. Los gritos de dolor se mezclaban con el galope, el silbido de las balas y el crujir de las casas incendiadas. Era un infierno de acero y fuego en pleno desierto. Hacia el amanecer, Villa comprendió que había cumplido su objetivo: demostrar al mundo que podía desafiar incluso al ejército más poderoso. Pero también sabía que prolongar el ataque sería suicidio. Con un gesto firme, ordenó la retirada. ¡Atrás! ¡Vámonos, muchachos! ¡Ya dejamos nuestra marca! Sus hombres, agotados pero fieros, comenzaron a replegarse. Algunos llevaban botín de guerra, otros cargaban a heridos en sus caballos. El pueblo ardía tras ellos, convertido en símbolo de audacia y locura. Los soldados norteamericanos, sorprendidos de que aún se marcharan con vida, los persiguieron unos metros, pero pronto se detuvieron. Nadie quería seguir a Villa en su propio terreno. Cuando el sol salió sobre las montañas, el humo de Columbus aún se elevaba como una señal visible a kilómetros de distancia. La noticia correría como pólvora. Pancho Villa había atacado Estados Unidos, había enfrentado a su ejército y había sobrevivido para contarlo. Esa mañana, mientras los sobrevivientes villistas descansaban en territorio mexicano, Villa cabalgaba al frente, con el rostro cubierto de polvo y sangre seca, pero con la mirada encendida. Sus hombres lo miraban con mezcla de admiración y temor. El güero Salas, entre jadeos, murmuró: «General,
Usted no solo peleó contra un ejército, hoy peleó contra un país entero. Villa soltó una sonrisa breve, casi sombría. Y aún seguimos vivos, compadre. Eso es lo que cuenta. Nadie sabía entonces lo que vendría. La respuesta del gigante del norte. El ejército más moderno del mundo, cruzando la frontera con miles de soldados, aviones y vehículos para cazar a un solo hombre. Una persecución que marcaría la historia de México y Estados Unidos para siempre. El regreso del ejército norteamericano a su territorio fue una retirada silenciosa, casi vergonzosa. Después de más de un año de persecución, miles de kilómetros recorridos y una fortuna gastada en armas y suministros, el general John J. Pershing volvió a Estados Unidos sin haber logrado lo que se había propuesto: atrapar a Pancho Villa. La prensa americana intentó disfrazar la retirada como una misión cumplida, pero la realidad era evidente. El país más poderoso del mundo había sido desafiado por un caudillo revolucionario y había fallado en su intento de derrotarlo. En las calles de México, la gente murmuraba con una sonrisa de orgullo: ni 10,000 gringos pudieron con Villa. Mientras tanto, en el norte de México, la figura del Centauro del Norte crecía como mito. El ataque a Columbus y la persecución que siguió lo habían transformado en un personaje legendario, mitad hombre, mitad fantasma. Para sus seguidores, era la prueba de que el pueblo podía desafiar a los gigantes y sobrevivir. Los corridos comenzaron a multiplicarse, cantados en cantinas, plazas y fogatas. En Columbus dio la prueba. Villa nunca se rajó. Pershing vino con su ejército, pero nunca lo alcanzó. Cada verso alimentaba la imagen de un Villa invencible, un guerrero que cabalgaba con la bendición de la tierra misma. Pero no todo era gloria. La realidad era que la revolución estaba en crisis. Las divisiones internas, la traición de antiguos aliados y el desgaste de la guerra debilitaban a Villa. El ataque a Columbus había sido un golpe de audacia, sí, pero también un grito desesperado para recordar al mundo que seguía de pie. Aún así, lo que había logrado trascendía la política inmediata. La historia de Columbus se convirtió en un mito fundacional del norte mexicano. El día en que Pancho Villa cruzó la frontera y puso en jaque al ejército de los Estados Unidos. En Washington, la derrota fue estudiada con cuidado. Los estrategas militares concluyeron que la guerra de guerrillas de Villa había derrotado a la maquinaria moderna. Un ejército preparado para batallas abiertas se había visto inútil en los laberintos del desierto. Esa lección no fue olvidada. Años después, Pershing, el mismo que fracasó contra Villa, se convertiría en comandante de las tropas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial, aplicando tácticas que había aprendido en los desiertos de Chihuahua. De algún modo, Villa, sin saberlo, había dejado su huella en la historia militar mundial. Los pueblos del norte siguieron contando la historia con detalles cada vez más místicos. Algunos juraban que Villa tenía el don de desaparecer, que los caballos no dejaban huellas cuando lo seguían, que podía hablar con los cerros y que el viento lo protegía. Otros decían que los muertos de la revolución lo acompañaban en la penumbra, confundiendo a los soldados gringos con sus lamentos. Lo cierto era que ni aviones ni camiones blindados, ni miles de soldados pudieron atrapar a un hombre que conocía cada rincón del desierto y que contaba con el apoyo de la gente. El Centauro del Norte se convirtió en símbolo, para unos un bandido audaz, para otros un héroe popular que había desafiado al imperio. Lo que nadie podía negar era que, tras Columbus y la expedición punitiva, Pancho Villa dejó de ser solo un general revolucionario, se transformó en una leyenda mundial. Incluso en Estados Unidos, donde lo veían como enemigo, su nombre se volvió famoso. Los periódicos hablaban de él como si fuera una sombra indomable, un personaje salido de un corrido o de una novela épica. Algunos lo odiaban, otros lo admiraban en secreto, pero todos sabían su nombre. El tiempo pasó y la revolución fue cambiando, pero la cicatriz de Columbus nunca se borró. Cada vez que un mexicano quería recordar la dignidad de su pueblo frente al poder extranjero, evocaba aquel amanecer en que Villa y sus hombres cabalgaron hasta Nuevo México y dejaron a los Estados Unidos heridos en su orgullo. En las sierras, los viejos cuentan la historia con solemnidad. Una vez,
Un hombre de carne y hueso desafió al ejército más fuerte del mundo y vivió para contarlo. Los niños escuchan con los ojos abiertos, imaginando a Villa cabalgando entre balas y fuego, sonriendo bajo el sombrero ancho, mientras el sol nacía sobre las montañas. La figura de Villa, como todo mito, se agrandó con el paso del tiempo. Y aunque su vida terminaría años después bajo las balas de la traición, nadie pudo arrebatarle lo que había logrado en 1916. Convertirse en el único hombre en la historia que hizo temblar al ejército de los Estados Unidos en su propio suelo y que sobrevivió a su persecución. En los desiertos del norte, el viento todavía lleva su eco. A veces, entre los susurros del polvo, parece escucharse el galope de caballos invisibles. Algunos juran que es Villa, que nunca murió del todo, que sigue cabalgando en la frontera, vigilante, esperando que alguien más se atreva a desafiar lo imposible. Y así, la historia de Pancho Villa contra el ejército norteamericano no es solo un episodio militar, es una leyenda que demuestra que el coraje de un hombre puede desafiar imperios. Una historia que aún hoy, más de un siglo después, nos recuerda que los gigantes también pueden sangrar. Si te gustó esta narración, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video, porque aquí seguiremos rescatando las historias más épicas y ocultas de la Revolución Mexicana.